8:20 de la noche, como les decía antes de pausa, el doctor Rosay Rosales nos acompaña esta noche, director coordinador del Observatorio de la Política Nacional de la Universidad de Costa Rica, para poder evaluar los temas que les presentamos hoy en el Zoom. Doctor Rosales, gracias por acompañarnos nuevamente, de verdad un placer. ¿Podría darnos su valoración sobre lo que estas encuestas nos están diciendo del ánimo de los electores a 18 días de la segunda ronda? Uno se va quedando con esta impresión de que estamos en una repetición de balotajes que se han dado en América Latina recientemente, donde las personas no terminan de asimilar la decisión final porque no les gusta ninguno de los dos candidatos. Sí, buenas noches. Buenas noches. Saludos, Gustavo, Vilma, Ernesto y amigas y amigos. A mí me llama poderosamente la atención dos de las múltiples reflexiones que uno podría hacer con respecto a estas últimas encuestas. Una es que en efecto el balotaje, la segunda ronda, en un país o en un contexto donde la distancia, digámoslo así, temporal, o el plazo que existe, el intervalo temporal que existe entre la primera y la segunda ronda es casi el doble de la mayoría de los países del mundo y de América Latina. En América Latina, la inmensa mayoría de los países solamente establecen 30 días de plazo para la realización de una primera y segunda ronda, y eso hace que en el caso nuestro prácticamente se inicie en efecto, ya Gustavo lo mencionaba, casi que un borrón y cuenta nueva, y una nueva campaña, como lo hemos visto también en la tónica, en los argumentos centrales que de los dos candidatos han presentado en los últimos días. Entonces, esto también da pie a pensar que lo que pueda suceder en estos 18 días todavía no se sabe qué va a generar o cómo va a impactar en el resultado final, considerando además que las tendencias, por lo menos en las últimas 4 elecciones, pero principalmente en las 3 últimas elecciones presidenciales, nos indican que la mayoría de las personas electoras se deciden, cuidado, ya no solamente la última semana, sino quizás en los próximos 3 días o anteriores 3 días de las elecciones. Entonces, esto puede generarnos un panorama amplio de incertidumbre todavía sobre el resultado final. Lo segundo, que me llama también poderosamente la atención, es, la poca participación que a partir de los resultados que uno observa en el resto de los países de América Latina, presume o asume uno que va a generar una segunda ronda. En efecto, la gran mayoría de estos países que van a una segunda ronda, que efectúan un balotaje, acordémonos, paréntesis, que en América Latina solamente 5 países no tienen la posibilidad de ir a una segunda ronda, cierro el paréntesis, el resto de los países sí. Los que tenemos ese instituto o esa posibilidad de hacerlo, vamos motivados en la mayoría de los casos a votar contra quien uno espera que no resulte electo, más que a favor de. Y esto hay que decirlo sin ningún problema, por la evidencia empírica así no lo demuestra. En la primera ronda, uno tiene la posibilidad de escoger y seleccionar, sobre todo cuando tuvimos una oferta de 25 personas candidatas, a quien mejor le parezca, con quien mayor comulguen sus ideas, el ideario político o el plan de gobierno o el programa de gobierno, como se conoce también en otros contextos. En la segunda ronda uno simplemente excluye, ¿verdad? Y es probable que esa sea la motivación que están teniendo, por lo menos un gran porcentaje de las personas electoras de cara a esta segunda ronda. Y quiero adicionar un tercer elemento que me llama poderosamente la atención, que se viene observando no solamente en el actual proceso electoral presidencial, estoy hablando de la primera ronda también, sino también observable en, repito, al menos las 2 últimas elecciones presidenciales, y es el fenómeno que en estadística, recuerdo, Miguel Gómez nos hablaba de la famosa espiral del silencio, y que aquí
en el contexto costarricense, popularmente, en el día de las elecciones se conoce o se ha tratado de interpretar como el voto silencioso, ¿verdad? Es un voto que emerge y fluye hacia las urnas electorales ese día sin que las encuestas lo hayan podido capturar, a sabiendas de las limitaciones que tiene una encuesta con respecto, por supuesto, a su capacidad predictiva, que no la tiene, dicho sea de paso. Sí. Pero me llama la atención eso, cada vez, y para explicar rápidamente, la espiral del silencio es el fenómeno que sucede de la persona consultada, o las mayorías de las personas consultadas en una encuesta, que no dicen genuinamente cuál es su verdadera intención de voto, sino que tiende a acomodarse a lo que la opinión pública en ese momento considera, comillas, más conveniente y más políticamente correcto. Quiero tomar dos elementos de eso que estás diciendo, doctor Rosales, sin que se interprete que esto es una pregunta candorosa, pero tanto usted como Gustavo han utilizado el calificativo de incertidumbre respecto del proceso, pero además también usted hablaba de la encuesta o de las encuestas y las posibilidades reales de captura de la verdadera intención de voto final del elector, lo cual también refiere al tema este de si usted cree en las encuestas que le preguntan mucho a uno. Lo cierto es que tomando en consideración que todas esas encuestas, Rodrigo Chávez va delante de José María Figueres, y tomando en cuenta que faltan 18 días, aún así ambos están totalmente convencidos de que algo se estará, digamos, dejando de leer por imposibilidad, porque el elector se quiere mantener en ese estado de discreción de la decisión del 3 de abril, y que aún así, y a pesar de la diferencia, no está ganado para Progreso Social el partido, por así decirlo de alguna manera. Claro que sí, o sea, tanto quien hoy encabeza la mayoría de las encuestas hechas y publicadas, como quien aparece en un segundo lugar, no deberían, porque uno, darse por vencedor de la contienda y el otro por derrotado, a sabiendas de estos elementos de incertidumbre que hemos comentado, ¿cierto? O sea, sería hasta cierto punto suicida de parte de cualquiera de los dos simplemente quemar las velas y decir que ya todo está decidido. Claramente no resulta así por las condiciones específicas de nuestro sistema electoral. Ya dijimos la distancia que hay entre la primera y la segunda ronda, el nivel de incertidumbre que se genera a partir de una indecisión muy tardía de parte del electorado en las últimas elecciones, y el tercer elemento que mencionamos, que es esa ubicación mayoritaria del electorado a tender a decir no realmente cuál va a ser su decisión final, sino lo que popularmente o políticamente se considera más correcto. De modo que sería, repito, no soy asesor de estrategias de campaña ni mucho menos, pero cualquiera de los dos comandos de campaña o tomadores de decisiones en las estrategias de campaña de ambas candidaturas deberían desde ya estar pensando en cómo van, utilicemos un término coloquial, a apretar el acelerador, sobre todo durante estas dos últimas semanas que quedan de cara al 3 de abril. Me quedo con ganas de preguntarle al doctor Rosay Rosales cuánto pesan los errores en estas últimas semanas o en estas semanas del balotaje para capturar a esos votantes o desencantarlos aún más. Pero bueno, me quedo con la idea para más adelante, si es posible, o para la próxima, porque don Ernesto ya tiene el título del siguiente tema. El siguiente tema es el uso de estructuras financieras paralelas que funcionan en secreto y en paralelo a la tesorería oficial de los partidos políticos, que no es nuevo en Costa Rica. En el pasado se documentaron financiamientos paralelos de campañas políticas en la Unidad Social Cristiana, en Liberación Nacional, en Restauración Nacional. Ahora, las denuncias y los documentos del Fideicomiso Costa Rica Próspera
exponen a las autoridades del Tribunal Supremo de Elecciones y a la Fiscalía Anticorrupción con los radares enfocados en las finanzas del Partido Progreso Social Democrático de Rodrigo Chávez. Vamos a ver una nota sobre el tema y venimos con el doctor Rosales y con el doctor emérito Araya para conversar, nuestro analista Gustavo Araya, para conversar sobre el tema y ver cómo se cocina esto. Adelante. El financiamiento de la campaña política de Rodrigo Chávez, candidato por el Partido Progreso Social Democrático, se nutrió de millones de colones recogidos por una estructura financiera que actuó al margen de los controles de la tesorería oficial del partido y sin revelar al público los nombres de quienes aportaron dinero para impulsar la actividad política del candidato. En reiteradas ocasiones, los máximos dirigentes de la campaña se negaron a revelar los nombres de un grupo de empresarios que aportaron dinero a un fideicomiso que se utilizó para pagar la casa de campaña, publicidad, planilla, servicios profesionales y alquiler de vehículos, entre otros gastos. En una entrevista que realizamos el pasado 13 de octubre, aquí en Suma Electoral, la hoy diputada electa Pilar Cisneros se negó a dar los nombres, alegando que no tenía autorización para hacerlos públicos. ¿De dónde sale la plata que financia la campaña de don Rodrigo Chávez? Okay. ¿Usted sabe, hay un fideicomiso, de dónde viene, cuál es el origen? Hay un fideicomiso, efectivamente, hasta el 6 de octubre, porque usted sabe que no se puede cobrar la deuda política o los gastos del partido no se pueden cobrar como deuda política, sino del 6 de octubre para acá, cuando ya el tribunal habilita eso. Hay un fideicomiso. ¿Quién colabora en ese fideicomiso? Hay varios empresarios que están colaborando con eso. Eso habría que preguntárselo a don Rodrigo Chávez. Doña Pilar, usted es tan oficiosa y ha andado tanto por estos caminos que son tan complicados, sí, tan llenos de barro, ¿no preguntó quién pone la plata? Yo pregunté quién pone la plata y conozco a algunos de los que ponen la plata. No estoy autorizada para decir quiénes ponen la plata. Semanas más tarde, también en Suma Electoral, entrevistamos a Rodrigo Chávez y se lo preguntamos directamente, pero también se negó a revelar los nombres de los empresarios que financiaban su campaña política. Dentro de ese fideicomiso, ¿quiénes estaban, qué empresarios pusieron dinero? Es que ese fideicomiso yo no tengo autorización, de hecho en la cláusula de confidencialidad es un fideicomiso bajo derecho privado, yo no puedo revelar los nombres y además no se los voy a revelar. Claro. Finalmente, una investigación de los periodistas Natalia Cambronero y Esteban Oviedo del diario La Nación reveló el 6 de marzo que los financistas ocultos de la campaña de Rodrigo Chávez fueron 9 personas y 2 sociedades anónimas, quienes inyectaron 100 millones de colones al fideicomiso Costa Rica Próspera, una figura jurídica que se usó para pagar gastos como la casa de campaña, viáticos y mobiliario de oficina. Pero, ¿quiénes fueron los empresarios que aportaron a este fideicomiso que financió la campaña de Rodrigo Chávez? El principal aportante a ese fideicomiso fue el empresario Jack Love Casanova, quien giró $75,000, pero quien meses más tarde denunció que usaron su nombre para reportar donaciones que él niega haber realizado. El manejo del financiamiento de campaña de Rodrigo Chávez también es cuestionado al interno del partido, ya que la secretaria general del partido, Adriana Brenes Castillo, presentó una denuncia ante el Tribunal Supremo de Elecciones señalando que no se le han entregado los libros legales que por ley le corresponde custodiar y alegando que por esa negativa a darle los libros, ella no se hace responsable por el manejo de las finanzas del partido. La respuesta del candidato fue la difusión de un video en el que califica las denuncias como una cortina de humo y un intento de sus opositores para perjudicarlo. ¿Por qué tanto brinco si el suelo está parejo? Ahí andan los medios de siempre haciendo
escándalos de puro humo para confundirlo a usted. Señora, señor, no compren humo. Según la legislación electoral, todas las donaciones para una campaña política deben ser reportadas al Tribunal Supremo de Elecciones y la ley estipula sanciones para quienes utilicen una estructura paralela para evadir el control de los partidos políticos. Por esta razón, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción abrió días atrás una investigación para determinar si existió un financiamiento paralelo en el Partido Progreso Social Democrático. Tema de financiamiento de los partidos políticos, de las campañas políticas. ¿Quién ayuda a alguien a llegar al poder al final? ¿Cómo funciona eso? ¿Qué derecho tienen los ciudadanos de saber quiénes intervienen, quiénes son los motores económicos detrás de los candidatos? Tenemos con nosotros en el piso, y ya lo estuvimos escuchando, al doctor Rosay Rosales. Doctor Rosales, ¿es humo, como dice el candidato Rodrigo Chávez, o hay sustancia ahí en estas denuncias? Bueno, para utilizar su misma analogía, Ernesto, me parece que es humo viejo sobre sustancia también vieja. Este esquema de financiamiento que hoy pareciera estar afectando singularmente los temas de campaña política, se vienen discutiendo desde hace al menos 25 años, cuando se dio la principal reforma constitucional sobre el artículo 96, sobre el tema de financiamiento. Pero también se discutió los enormes déficits que tiene nuestro actual sistema de financiamiento mixto, y ahora podríamos explicar de qué se trata eso. También durante el larguísimo proceso de reforma que tuvo el Código Electoral, o que tuvo que discutirse en la Asamblea Legislativa durante el periodo 2001 hasta el 2009, cuando finalmente se aprobó. Dice una máxima política que para entender la política hay que seguir el rastro de la plata. Y a pesar de la autonomía relativa que tienen los actores políticos con respecto al dinero, lo cierto es que las motivaciones y los propósitos de tipo material, económico o financiero siguen siendo uno de los principales estímulos para la participación política de actores que no necesariamente se someten a el escrutinio del electorado a través de sus candidaturas, sino de esos otros actores que, bajo la protección del anonimato, son finalmente quizás los mayores beneficiarios de las políticas públicas que esos tomadores de decisiones después van a elaborar y a ejecutar en función del patrocinio que esos actores ocultos les han dado. El esquema de financiamiento nuestro no ha querido reformarse justamente porque afecta, hoy pareciera estar afectando a todos aquellos otros que en algún momento también se beneficiaron de no reformar ese aspecto oscuro de nuestro sistema electoral. Aspecto oscuro que no solamente ha sido denunciado por nosotros las personas académicas desde hace 20 años, sino que sistemáticamente hoy, con la vergüenza que eso puede significar para el país, los informes de observación internacional, como los de la misión de observación de la OEA, siguen apuntando. Y ahora ya no solo apuntando la falta de inequidad, sino también la falta de transparencia, que es el primer valor que debería tener todo sistema de financiamiento. En síntesis, nuestro sistema de financiamiento desde hace más de 25 años peca de inequitativo, opaco, excluyente y que compromete el ejercicio de quien resulta electo en favor de sus financistas o de sus patrocinadores. ¿Por qué es pertinente? Perdón, Ernesto, disculpa, pero pensé que tenía Adelante. base.
¿Por qué es pertinente, Rotzai? Tal vez vale la pena establecer eso de entrada. ¿Por qué es pertinente hablar de este tema? ¿Este no es acaso un asunto que pasan 4, 5 o 6 años para que continúe en investigación después de una campaña y para que se hagan entonces los correctivos del caso? Y en este momento se alude, como argumenta don Rodrigo Chávez, que es una cortina de humo para tratar de traerse abajo una campaña que tiene ímpetu y que va adelante y que marca una preferencia en las encuestas, y por lo tanto hay oscuras fuerzas que quieren dañarla, y esta obviamente alude a nosotros en el ejercicio del periodismo. ¿Por qué es pertinente entonces verlo ahora? Porque hoy pareciera que uno de los 2 únicos candidatos que hay en un balotaje está él y su equipo de campaña o su partido político está viéndose interpelado antes del proceso electoral. A ver, hay que decirlo también con absoluta claridad. En este país no se quiere educar a la persona ciudadana en el conocimiento de aquellos aspectos que resultan particularmente sensibles para lo que se ventila en un proceso electoral, y esos temas tienen que ver con el financiamiento. Este diseño institucional de la estructura de financiamiento mixto que tiene este país, con la enorme cantidad de defectos, empezando por los bonos, que ahora podríamos hablar de eso, pero esa gran cantidad de efectos que tiene ese diseño institucional y normativo del financiamiento fue aprobado en la época del bipartidismo para beneficiar a esos 2 partidos políticos, y resulta que los cambios en el sistema de partidos políticos, que hoy nos ofrece una morfología multipartidista o pluralista, tampoco ha querido ser discutido en sede legislativa, que es donde procede que esto sea reformado, porque no han tenido, pareciera, ni la voluntad política ni la intención de que se discuta abiertamente. Hay que decir que la reforma esta tan publicitada del 2009, la reforma al Código Electoral, que algunos llaman la gran reforma electoral y que para mí sigue siendo una reforma light, tuvo que quitar el tema del financiamiento para que fuese aprobado. Y eso dicho por, en aquel momento, el presidente de la Comisión de Reformas Electorales. Si se hubiese insistido, como muchas personas insistíamos desde la sociedad civil o desde la academia, a que se tenía que reformar, como se tiene que seguir discutiendo y reformando el sistema de financiamiento, si esa dinámica de discusión y debate hubiese permanecido en sede legislativa, esta sería la hora en que no se hubiese aprobado ninguna de las otras reformas al Código Electoral. Sirve que la persona ciudadana en Costa Rica sea o seamos ignorantes no solamente de en qué consiste el financiamiento, sino de las consecuencias perniciosas que tiene ese financiamiento para toda la ciudadanía costarricense. Rotzai, hay 2 elementos, vamos a ver. Uno primero es que está claro que el tema del financiamiento, en el caso particular que estamos analizando para esta coyuntura, que es el tema del Partido Progreso Social Democrático, digamos, entraron ya el Tribunal Supremo de Elecciones a investigarlo y entró la Fiscalía. O sea, ahí hay un caso, ¿verdad? Hay un caso. Ya hay un caso constituido, digamos, huele a lo que es, ¿verdad? Prácticamente, digamos, ahí lo que habría que ver es, digamos, a dónde nos lleva efectivamente. Pero quería 2 preguntas en concreto. La primera es efectivamente que si nos pudieras desarrollar un poco el tema del financiamiento mixto, eso número 1. Y lo otro, en términos de la legislación costarricense, la legislación electoral, yo sé que esto puede sonar, digamos, una paradoja, pero efectivamente la hace el engranaje de financiamiento de los partidos políticos está hecho desde la Asamblea Legislativa. Así es. Quienes son los que se ven beneficiados a la vuelta, digamos, de la propia legislación. ¿Cómo dirimir estos temas? ¿Cómo podría hacerse el análisis desde tu punto de vista? Bueno, rápidamente, el sistema de financiamiento mixto es que hay una porción de ese financiamiento que lo da el Estado, o sea, el público, todas nosotros, las personas ciudadanas, a través de nuestra contribución. Ese es un porcentaje importante, pero también hay un financiamiento privado, por eso se le considera que es mixto. En muy pocos países, en este momento, en América Latina, existe exclusivamente o solo financiamiento privado o solo financiamiento público. Y hay casos curiosos como el de Venezuela, dicho sea de paso, en donde se proscribió
El financiamiento, vean qué interesante, aunque uno pudiera pensar lo contrario, lo que se proscribió en Venezuela después de la llegada de Hugo Chávez fue el financiamiento público, porque durante 90 años ese sistema de financiamiento público había favorecido a los dos partidos tradicionales, que dicho sea de paso, en su debacle dieron paso al ascenso al poder a Hugo Chávez. Lo que quiero mencionar con esta anécdota es que se reforma el sistema electoral de acuerdo a la conveniencia, y el sistema de financiamiento en particular, de acuerdo a la conveniencia de los actores que en el momento en que se discutan estas reformas tengan la mayoría presente en la Asamblea Legislativa, que es en efecto donde se aprueban o se rechazan las iniciativas de ley. Entonces, notemos que acá se ha avanzado bastante, dicho sea de paso, en una de las partes del sistema de financiamiento, que es el financiamiento público, pero claramente por conveniencia de esos actores de poder presentes en la Asamblea Legislativa o representando a esos partidos políticos, ese sistema de financiamiento privado le sigue favoreciendo en función de la opacidad y del secretismo que se gesta en torno a él. La respuesta más importante que hemos tenido, y a mi juicio, ahí sí podríamos calificarlo, la respuesta populista que cada 4 años encontramos para tratar de abordar el tema del financiamiento, es absolutamente falsa y reduccionista. Lo único que hemos hecho y discutido y aprobado en la Asamblea Legislativa es bajar el monto del 0.19% que establece la Constitución hasta hoy, o para estas elecciones, el 0.08% del financiamiento. La lógica aritmética que le dice a uno cuando baja el financiamiento público. Pues ¿qué es lo que sube? El financiamiento privado. ¿Y a quién favorece el financiamiento privado? A los banqueros y a los financistas. Y hay que decirlo de esa manera. Hoy, este caso que se gesta en torno a el financiamiento de la candidatura de don Rodrigo Chávez, pareciera, a mi juicio, y me parece correctamente, estarse abordando de manera muchísimo más oportuna que los otros casos o no casos que no progresaron en el Ministerio Público, a pesar de la iniciativa del Tribunal Supremo de Elecciones de llevarlo hasta sede judicial. Acordémonos los casos. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? Ya ni siquiera recordamos qué sucedió con Laura hacia el 2010. ¿Se acuerdan de los problemas de financiamiento que se dieron ahí? ¿Qué pasó con el financiamiento, pareciera irregular, que se dio en algún momento con el PASE? ¿Qué pasó con el financiamiento que algunos candidaturas o algunos candidatos del Partido Unidad Social Cristiana recibió en la elección de los gobiernos locales o las elecciones subnacionales? Pareciera que la prioridad en la investigación sobre estos casos va a cambiar dependiendo de los intereses de los actores presentes. Ojo lo que voy a decir, no solamente en la Asamblea Legislativa, sino que pareciera en las otras instancias donde esto se debería ventilar. Sí. A pesar de que, hay que reconocerlo, ya ha habido procesos y casos que se han resuelto hasta con condenas, como las que vimos con el Movimiento Libertario o más reciente con el Partido Acción Ciudadana. Un mal sabor de boca que, poniéndole atención al doctor Rosales, hace parte de las decisiones, ¿verdad?, de las decisiones interesadas que finalmente afectan al sistema político en su conjunto y a la credibilidad de la institucionalidad democrática, y ni qué decir de las posibilidades de los ilícitos que ahí se gestan. No es una cuestión para simplemente digamos, demeritarlo. Bueno, en todo caso, son las 8:47 de la noche, tenemos que avanzar. Gracias por la lección y continuamos con el último segmento. En este espacio, ahora a solo 18 días de la segunda ronda electoral, el panorama de las voluntades es un desafío para el candidato liberacionista José María Figueres, como lo hemos visto en las diferentes encuestas, apareciendo por debajo de su rival Rodrigo Chávez. De modo que, aprovechando que está aquí don Rosay Rosales, queremos preguntarle qué tanto le afectan los errores, las pifias, las vulnerabilidades que presenta la campaña de don José María Figueres, en tanto pareciera
que no le afecta en absoluto a don Rodrigo Chávez cualquier cosa que pase en su entorno. Vamos a ver la nota y venimos para una reflexión. Recién pasada la primera serie de encuestas que mostraron una desventaja considerable para José María Figueres, faltando casi un mes para la segunda ronda, el candidato del Partido de Liberación Nacional provocó una serie de noticias que le depararon cuestionamientos y probablemente hicieron a un grupo de electores pensar 2 veces antes de darle su apoyo, sin avisar a la prensa ni en sus redes sociales e incluso ni siquiera a una parte de los colaboradores de campaña. El exmandatario despegó de Liberia el domingo 6 de marzo por la noche en un vuelo privado hacia República Dominicana, cuyos reportes solo conocimos después de su retorno en la noche del lunes. Preferí informar a las y los costarricenses de este viaje después de haberlo realizado para poder también brindar una explicación pormenorizada, como lo he hecho esta mañana, de los diferentes temas que tratamos en cada una de las 5 reuniones. Dice que fue un paréntesis en su actividad electoral, que conversó sobre la situación internacional con autoridades políticas y empresarios, que el costo lo pagó su financista de campaña Alberto Esquivel y que la compañía del tesorero de campaña, Fernando Batalla, obedeció solamente a la relación que él tiene con gente importante en Dominicana. También se supo después que reportaron 13 millones como costo del vuelo ante el Tribunal Supremo de Elecciones como una aparente donación de campaña. Las dudas quedan y resulta difícil saber cuánto pudo impactar en el apoyo para Figueres, cuya imagen se asocia de por sí con corrupción en una parte considerable del electorado. Pero la semana traía más. Tras reunirse con el excandidato y diputado electo Fabricio Alvarado, en una entrevista en un canal evangélico revivió el tema de la ideología de género que rechazan grupos progresistas. Yo estoy no solamente de acuerdo, yo estoy seguro de eso. Estoy seguro de eso. Me parece que mucho de eso nos ha venido del exterior. ¿Pero qué? Porque ¿eso para usted es bueno o es malo, José María? No, no es para nada bueno y quiero que sea uno de los tantos elementos que entremos a gobierno a corregir. Pastor, he sido muy claro en decir que la primera institución que vamos a intervenir es el Ministerio de Educación Pública. Las críticas en redes sociales tampoco se hicieron esperar y no faltó quien dijera, así no puedo votar por él, en línea con el fuerte rechazo popular que han mostrado diversas encuestas. Después, Figueres hizo circular un video en un intento de aclaración. Para mí, la ideología de género no existe y cuando esa expresión se usa, va en detrimento de los derechos humanos. Abrazado con su candidata a la vicepresidencia, Laura Arguedas, abanderada de derechos de la comunidad LGTBI, prometió que no habrá retrocesos en esa materia. Pero en política es difícil enmendar una primera impresión. En el último fin de semana circularon palabras suyas sobre temas que también causan discusión, como su afán por fortalecer el Consejo Nacional de la Producción, como dijo en su visita a cantones de la zona norte del país. Así llega Figueres a una segunda serie de mediciones de apoyo previas a la segunda vuelta electoral, sin haberse logrado sacudir de los cuestionamientos y más bien provocando señalamientos adicionales que le dejan más empedrado el camino. Dicen que en una contienda electoral no gana el que más acierta, sino el que menos se equivoca. ¿Eso puede estar terciando ahora, doctor Rosales, en este tramo de la campaña? Sin ninguna duda. Nos encontramos con que esos dos errores, comillas, cometidos por, y hay que decirlo, por el comando de campaña o los tomadores de decisiones más importantes de la campaña de José María Figueres, lo que hicieron fue empatar en lo malo de la coyuntura o de lo que se estaba discutiendo la coyuntura con respecto al financiamiento de Rodrigo Chávez. O sea, pareciera que a don José María lo están asesorando sus enemigos, porque claramente debieron haber aprovechado, más bien, estoy hablando desde el punto de la estrategia política, por supuesto, claramente se debió haber aprovechado ese mal momento de cuestionamientos sistemáticos al financiamiento de la campaña de Rodrigo Chávez, más bien para reforzar los aspectos positivos
que José María, don José María Figueres, y su equipo de campaña querían, porque lo han hecho así, mantener como línea discursiva en su comunicación política. Recordemos, que don José María Figueres administró muy bien, pareciera, su ventaja durante la primera ronda con respecto a los otros dos candidatos. Pero en esta ocasión, por lo que dicen la mayoría de las casas encuestadoras, pareciera que se mantiene, además con una diferencia importante, debajo de las intenciones de voto de don Rodrigo Chávez. De modo que cualquier error no hace otra cosa más que empatar en lo malo y no sacar ventaja de los errores de su adversario. Yo tengo una duda, doctor Rosales. Vamos a ver, en cuanto al viaje a República Dominicana, creo que, no hay explicación. No hay explicación ni justificación sólida. Tiene razón, pero va preso, diríamos en Atillo, ¿verdad? Tiene. Pero vamos a ver, pero respecto del otro tema, que tiene que ver con la ideología de género, con el acercamiento y el guiño al sector más conservador, ¿no podría ser esa una decisión exprofesa? Es decir, que él haya apostado y su equipo de campaña por el elector conservador de Fabricio Alvarado, porque además se había reunido con el candidato. Entonces, claro, uno podría decir si es una estrategia equivocada o no, ya sería otro tema, pero no podría ser que se hayan decantado por el electorado más conservador y desdeñado el electorado más progresista, que ve con muy, muy malos ojos este tema de ideología de género, de traer a valor presente algo que creíamos que estaba absolutamente enterrado. Pues es una posibilidad, me parece una hipótesis bastante plausible, Vilma, con todos los riesgos y los costos que eso va a tener ya que asumir, ¿verdad? Porque a pesar de las aclaraciones, a pesar de las declaraciones incluso de su candidato a la vicepresidencia, pues pareciera que dentro de ese sector del progresismo social, pues evidentemente han cerrado una puerta que no se debe cerrar, al contrario. La estrategia de campaña siempre tiene que ser sumar y siempre tiene que ser abrir esas puertas. Claro, pero si escoge unos pareciera desdeñar a los otros y entonces ahí tiene un gran problema. Ya la Iglesia Católica marcó terreno y dijo que no le gustaban las declaraciones de la candidata a la vicepresidencia, señalando con ello además que la fórmula presidencial de José María Figueres es absolutamente ambivalente respecto de lo que dice uno y lo que sostiene la otra, porque ella era la que hacía parte, digamos, del sector más progresista para darle una nueva cara a Liberación, que ahora parece un partido casi de corte neoconservador. La política supone comerse broncas, perdón que utilice un término tan coloquial, supone tomar decisiones que no a todo el mundo le van a gustar, pero claramente en campaña electoral hay que tener, repito, muchísimo cuidado para no cerrar puertas. Frente a un adversario como don Rodrigo Chávez y su campaña, que pareciera más bien que es agradable frente a la ciudadanía, que sistemáticamente confronte a ciertos actores y a ciertos sectores tradicionales, tenemos por otro lado una campaña o una serie de acciones durante esta segunda ronda que lo que hace es no querer comerse, pareciera, ningún pleito, ni asumir posiciones sólidas, y eso no ha hecho otra cosa más que ver una figura contradictoria y una campaña con discursos y con acciones igualmente contradictorias. Qué complejo, Ernesto, porque tratándose de la persona que va en el segundo lugar y que necesita generar muchas adhesiones, esa estrategia, bueno, la podremos analizar después del resultado electoral, a ver cuán adecuada resultó. Aquí lo que está claro es que hay dos contendientes muy fuertes, un cuerpo de encuestas a 18 días de las elecciones y una serie de fuerzas en pugna, y como decíamos antes, no gana quien más propone solamente, sino quien menos errores comete. Quedan 18 días y la cuenta está pendiente. Yo me despido con esto.